Hey, ¿qué tal? Hola. Bienvenidos todos, bienvenidos todas. Estoy bien contento y bien emocionado porque lo que se dice se cumple y desde hace mucho tiempo yo tenía muchas ganas de platicar con Bev y Bev está aquí. Bev, buenas noches, hola, ¿cómo estás? Bien, Víctor, gracias. Encantado de estar aquí. Me emociona mucho poder platicar con alguien que es todo un twitstar, que es una persona que dibuja mucho, que todos los días nos compartes, nos has hecho muy ameno a Twitter gracias a tus ilustraciones prácticamente diarias. Y pues siempre leerte es una maravilla y ahora estar viendo tu nuevo cuento, pues es una alegría. Gracias. Pues no sé si empezar dando un pequeño preámbulo de decirles que Beth es un miembro de Relatos a Granel indirectamente ya desde hace mucho, mucho tiempo, gracias a la Calavera de Cristal hace unos cuantos, 2, 3 años más o menos en la capilla, pero además es una novela gráfica escrita por Villoro, ilustrada por ti y ahora tenemos oportunidad de leerte, a ti escrito por ti y ahora ilustrado por ti con George y el dragón. Entonces, es bien curioso porque las veces que nos hemos encontrado contigo ha sido con cuentos más de niños, ¿no? De niños entre comillas, pero sabemos que escribes muchas otras cosas que no necesariamente son para jóvenes tan jóvenes. Así es. Entonces, pues la primera pregunta, ¿qué es más difícil para ti al dibujar? ¿Es un dibujo para los adultos o un dibujo para los niños? En general, la creación para niños y jóvenes es mucho más compleja porque tiene el encanto de que te conectas con el niño o el joven que fuiste, pero ya no lo eres. Y nunca como ahora, el ser joven había sido tan diferente Mm. de lo que era incluso hace muy poco tiempo. O sea, la gente los adolescentes de hoy viven un entorno muy diferente de los adolescentes de hace 10 años. Sí, Entonces, eso por un lado, y por el otro, es un público muy exigente, el de niños y jóvenes. Es decir, un, un lector adulto a lo mejor puede decir, bueno, este inicio es flojo, pero quizá la novela o el cuento o el cómic mejore. Pero el lector joven no. O sea, el lector joven lo va a tirar, lo va a lanzar a un lado y se va a conectar con su teléfono, con su tableta. Entonces, eso implica que tienes que ser muy seductor y muy contundente como para conectarte con los y las jóvenes y poderlos interesar en un ámbito en el que hay tantos como alternativas a la lectura, incluso mucho más seductoras. O sea, lo audiovisual en todas sus formas. mm, Antes era la televisión, pero y me imagino que muchos años antes la radio, pero ahora es el teléfono, es la tableta, el streaming, o sea, es decir, hay tantas cosas que aparentemente son mucho más divertidas que leer, que tenemos que hacer un gran esfuerzo para demostrarle al joven lector que hacerlo vale la pena. claro, y Entonces es supongo que más tiene que ver a veces hasta con la velocidad, ¿no? Que podamos enfrentarnos a una historia, ¿no? así es. Eh, Igual es algo bien característico, pero digo, la Calavera de Cristal, por ejemplo, es un libro, digo, sigue siendo un relato corto a final de cuentas, pero es mucho más extenso. George y el Dragón nos lo podemos echar en una noche de lectura sin problema alguno, y yo creo que los niños lo podrían pedir una y otra vez. Y curiosamente tampoco es como tan niños como cómo decirlo? Pues sí, que no son tontos, pues, ¿no? Esta parte de que hay ciertos guiños que podemos entender a veces los niños más grandotes como yo, ¿no? De ver a los políticos dando discursos políticos y yéndose a la hora del desastre. Y es bien curioso cómo este dragón exige sus litros de coca, ¿no? Y es muy grato como imaginarnos qué pasaría si en este mundo que estamos viviendo actualmente los dragones existieran. Entonces, pues ahora me gustaría que nos platicaras ya de lleno, así con George el Dragón, cómo es que surge este cuento y, y pues a mí me parece que sí, como muy al estilo de los cantos medievales, pero traído como a la actualidad, ¿no? Entonces, Sí, y cuéntanos. bueno, y justo no es, o no lo pensé como un relato ni infantil, es más, ni siquiera juvenil. O sea, este Ok. es un cuento que yo escribí hace muchos años, en, en 1998.
Yo era muy joven en aquel tiempo y escribí este relato sobre, que me preguntaba qué pasaría en una ciudad que ha sido azotada por tantas catástrofes, que ha sido capaz de sobrevivir. ¿Qué pasaría si apareciera un dragón? No, no es la Ciudad de México la del cuento, es No. una Ciudad de México ficticia, ligeramente distinta. Y yo me preguntaba esto, ¿qué sucedería si apareciera un dragón en la Ciudad de México y cómo lidiaría la ciudad con un dragón que secuestra a una doncella? Entonces, quise hacer una recontextualización urbana en clave punk del mito de San Jorge y el dragón, y el resultado es este como cuento, pues es que sí, es un cuento de hadas punk, eh, quizá pero no, no lo pensé tan para niños, yo creo que es pensado para, pues antes decíamos para adolescentes y adultos. Ok. Es que fíjate, a mí a ver, es lo que, a lo que iba y a lo que quería llegar hace un ratito, ¿no? O sea, cuando escuchamos que de repente están escuchando a Rancid y cosas así por el estilo, pues yo, Mm, a mí sí me remonta a mis momentos de la secundaria, ¿no? sí, Y que, claro. por ejemplo, la cuestión de los escatos y la onda de estar ahí yendo a, pues sí, a patinar un rato, pues sí es muy de un sector juvenil, muy en Sí, concreto y muy en específico, ¿no? sí, Pero que totalmente. curiosamente en los últimos años, y por eso digo, ahora sí hay niños que sí ya lo podrían leer, ¿no? Y es esta cuestión que es bien interesante, ¿no? La juventud tal vez de hace unos, pues del 98 ya van a ser más años, ¿no? Ya vamos para los 30, es como más de mi generación, pero los niños de ahora son más abiertos como a nuevas posibilidades, pues, ¿no? Sí, 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 y bueno, yo creo que lo juvenil en la literatura está dado por la capacidad de asombro, sobre todo. Y en ese sentido, ni los mitos no tienen edad. Entonces yo lo que quise es apropiarme de este mito pues, antes el término era deconstruirlo, Ok, o sea, despedazarlo y volverlo a ensamblar para obtener algo más o menos novedoso, entonces, o diferente al original, no sé si novedoso. Esa era la intención y por eso ese es el origen de este cuento, ¿no? Yo de adolescente fui lector, de adolescente y de jovencito de una escritora que se llama Rachel Pollack, es una escritora trans ok, norteamericana y ella hacía mucho esto de recontextualizar en lo urbano cuentos de hadas y a mí me atraía mucho la lectura de los textos de Rachel Pollack y entonces quise hacer como una versión propia. O sea, eso, traerme, porque a fin de cuentas, ¿por qué no podría traer a un dragón tengo esta novela Ojos de Lagarto, que es una novela sobre dragones también, ok. pero en México, pero ¿por qué no podría haber dragones en México? Parecería que por la tradición realista de la literatura mexicana, que todo lo imaginativo, lo estrambótico, lo extraño, está Lo como vedado de la fantástico, literatura sí. y mexicana. Y yo creo que no, yo creo que existe, tenemos la posibilidad de imaginar estas cosas y apropiárnoslas, como nos hemos apropiado medios o lenguajes que aparentemente eran ajenos, o si no ajenos, que no nos eran propios. Pienso en el rock, por ejemplo, Mm. pienso en los cómics, que eran manifestaciones originarias de otras culturas, o el jazz mismo, que nos hemos apropiado y las hemos convertido, las hemos expropiado. Entonces, ¿por qué no podríamos expropiar las historias de dragones? Los cuentos de hadas mismos, ¿no? O sea, siempre hay esta sensación como de que suceden en otro lado. Yo quería, yo lo que buscaba es que sucedieran aquí y ahora. Y ese es el origen de George y el dragón. De George y el dragón. Por un momento estaba pensando, fíjate cómo es la imaginación a veces, ¿no?
en la forma en que editaron los amigos del fondo tan bonito el libro, ¿no? A veces nos encontramos primero con lo que nos estás narrando y después nos confrontamos a tu trazo, ¿no? Y pues yo lo estaba compartiendo en voz alta con mi hermana, ¿no? Y se lo estaba leyendo. Y en algún momento ya cuando lo terminamos y que le está enseñando los dibujos, dije, ah, mira, o sea, curiosamente sí tenemos dragones, ¿no? Hablamos a veces hasta de Quetzalcóatl, cosas así, y aquí sí es un dragón más al estilo, pues sí, medieval, ¿no? Con sus alas y más. Eh, pues, ¿cómo te sientes ahora? Fíjate, según yo, este libro no se había, o este cuento no se había publicado antes, pero a lo mejor y me estoy equivocando. Y ahora que ha pasado tanto tiempo y que lo volvemos a encontrar y que es tan accesible a la gente, ¿cómo es que sientes que ha, no sé si envejecido o a lo mejor y se ha renovado este texto a lo largo de este tiempo? El texto ya sí se había publicado en un libro que ya no se consigue. Ok. Publiqué en el Fondo Editorial Tierra Adentro. Tierra Adentro es una colección muy antigua, no muy antigua, tiene 30 años, que lo que hace es publicar sobre todo autores, fundamentalmente autores jóvenes del interior del país, aunque no exclusivamente Ok. del interior. Entonces, muchos autores de la generación anterior para acá, es decir, de 3 generaciones ahora, la anterior a la mía y la que sigue, los autores muy jóvenes de ahora, hemos tenido primeros libros publicados en Tierra Adentro. Y además pues da como mucho. Es un lugar en el que quieres estar en esa colección de Tierra Adentro. No fue el primer libro que yo publiqué, pero sí la primera colección de cuentos. Y ahí apareció, en aquel momento el título era Ojos de Lagarto, que después Ah, canibalicé para titular mi novela de dragones, Ojos de Lagarto, porque eh, Linneo, el padre de la taxonomía, habla de la mirada escalofriante de los lagartos a la hora de devorar a sus presas, ¿no? Que es una mirada inexpresiva totalmente. Y esto lo refiere Michael Crichton en Parque Jurásico. Al principio, es uno de los epígrafes de la novela de Parque Jurásico. Bueno, a mí en esta primera colección de cuentos, que fundamentalmente eran cuentos de literatura fantástica, bueno, yo al principio de mi carrera publiqué 2 libros de cuentos, Ciudad Interfase y El llanto de los niños muertos, que es donde aparecía Ojos de Lagarto. Los 2 libros están agotados hoy en día, son libros de hace más de 20 años, bueno, de 20 y de más de 15 años. Entonces, hace un par de años, en Editorial Océano publiqué una colección de cuentos que se llama Escenarios para el fin del mundo, de cuentos, básicamente cuentos de ciencia ficción y apocalípticos. Y de alguna manera no encajaba del todo este cuento, que es como más bien un cuento de hadas, y, y, y por eso se quedó fuera. Y cuando hubo la oportunidad y la invitación de publicar en el fondo, en la colección de Vientos del Pueblo, yo no dudé mm, eh, en proponer Ojos de Lagarto, que ahora se rebautizó se retituló como George y el Dragón, y además me di el gusto de ilustrarlo, había la posibilidad de ilustrarlo, y lo hice 22 años después, o 20 o 22 años después, ilustré yo mi propio cuento, y como ya no soy la persona que escribió ese cuento, era un poco como ilustrar a alguien más, y eso fue muy divertido. Si envejeció bien o no, le corresponderá a los lectores. Yo lo que siento es que los mitos no tienen edad. Y entonces, bueno, pues las historias de dragones situadas en las ciudades medievales o en una ciudad latinoamericana contemporánea, creo que tienen un cierto atractivo, que era lo que sí. me interesaba explorar en el cuento. Fíjate, y ahorita sin querer ya me contestaste la siguiente pregunta. Justo era como decirte cómo fue que está ilustrado ahora, o más bien si estaba ilustrado en aquel entonces, ¿no? Porque ahora que hablas de antologías de cuentos y demás, pues sí, es como referirnos a una faceta de Beth, donde es completamente escritor, ¿no? Pero pues muchos también te hemos conocido a través de la novela gráfica, ¿no? Fíjate que allá en Alemania, y aquí si está viendo el video, tía, te mando muchos saludos. Tengo una tía que es seguidora tuya. Cuando vino a México me dijo, te voy a regalar un libro, y el libro que me regaló fue a Uncle Bill de Ti, ¿no?
y pues sí, es como justo pensar que pues es una novela gráfica y que es completamente distinto. No sé si la creación y la forma en que estás desarrollando la escritura, ¿no? Porque a final de cuentas tienes que pensar, creo que hasta más cinematográficamente hablando, no lo sé, ahí a lo mejor me Ah, estoy desviando de tema, no, no. pero pues sí, ahí ya estoy cambiando de tema, pero pues antes de cerrar siempre quiero aprovechar a preguntar, ¿no? En esta cuestión de la creación de los relatos, porque aquí no solamente hablamos de libros, sino de teatro, de cine y de muchos más relatos. Eh, pues sí, es diferente escribir. Sí, totalmente. O sea, yo sé, no tengo más que una pequeña noción de lo que voy a decir, pero estoy convencido de que las conexiones que se hacen en la cabeza son totalmente distintas cuando estoy dibujando cómics que cuando escribo una novela. Aunque en los dos los utilizo como medios narrativos, sí se conectan partes diferentes de mi cerebro. Tan es así que cuando estoy en la escritura de una novela, escribiendo, no puedo dibujar es decir, yo dibujo diario, eso Sí, sí. Lo que quiero decir es, yo dibujo diario, cuando estoy escribiendo hago dibujos mucho menos elaborados porque tengo la mente ocupada en las palabras. ok, Eh, y no puedo, y cuando estoy dibujando un cómic, no puedo escribir. Ahí sí no puedo sentarme a escribir un texto ni por sencillo que parezca, ni siquiera un reporte, pues, de académico. sí, Me cuesta mucho trabajo porque es muy exigente, es mucho más exigente eso sí lo tengo claro, la mente gráfica es mucho más compleja ¿cómo decir? No sé si, no diría que es mucho más compleja, pero sí que ocupa mucho más porcentaje de tu cerebro ok, que la mente verbal. ok. O así lo intuyo, por lo menos en mi caso. Sí, claro, o sea, a final de cuentas eso es por el por qué la pregunta, ¿no? Creo que la respondiste, sí, algo así me imaginaba, pero pues ya escucharlo de ti es como muy Ah, distinto. Y pues ya antes de cerrar, en el caso concreto de George, y ya ujú. es una cuestión de técnica, evidentemente aquí está en imprenta, pero los dibujos, ¿cómo los hiciste? ¿Los hiciste en papel a trazo o si los hiciste directamente en un trazo digital? No, en este caso en concreto sí son digitales 100%. Es decir, yo utilizo una tableta digitalizadora ¿Ok? para trabajar en un programa de dibujo. Yo uso un programa que se llama Clip Studio Paint. eh, que es especial justo para hacer cómics y manga. Es un software japonés. Hay casi todo, es muy común que se utilice el Photoshop, que es es otro programa, pero a mí nunca me ha acomodado mucho ¿Ok? para dibujar. Entonces yo dibujo casi en el Clip Studio Paint. A veces dibujo en papel, digitalizo y ya coloreo en el software, pero esto lo dibujé directamente desde cero ahí. Eh, y bueno, que me lo preguntes es justo porque te queda la duda, ¿no? Porque se ve muy orgánico, es Sí. algo que me gusta. Yo creo, y aprovecho, aunque como para redondear la respuesta, que los medios digitales y los medios tradicionales deben establecer un diálogo, en el mejor de los casos. Es decir, porque hay mucha gente que nunca vuelve una vez digitalizados, o que empezaron a trabajar en lo digital, nunca trabajan en el papel y nunca tienen como este contacto, ni se manchan los dedos de tinta y estas cosas. Y hay gente que tiene un desprecio por lo digital, que jamás, bueno, ahora todo el color es digital prácticamente, a menos que colores directo en acuarela o en acrílicos, pero digamos, gente que nunca utiliza herramientas digitales. Y yo creo que al combinarlos, puedes sacar lo mejor de ambos mundos. Y eso es muy valioso, el poder utilizar el poder utilizar ambos recursos. Lo que acabas haciendo a largo plazo es enriquecer tu trabajo en ambos lados, ¿no? En lo digital y en lo tradicional. Entonces, George el Dragón fue dibujado completamente, en un entorno completamente digital, pero siempre con esta vocación del medio tradicional. Por eso se ven tan orgánicos como yo. Me gusta que además que no me gusta la frialdad maquinal que se puede lograr. A veces prefiero que se vea incluso con error, ¿no? Me parece que lo hace más cálido.
Sí, los trazos, ¿no? No es como una línea así que digas, uy, qué perfecto está. O sea, Ajá, sí, exacto. claro. Ok, pues Bev, estoy muy orgulloso y muy agradecido de que hayas formado parte de un video antes de que concluya el 2020, que fue un año bien difícil aquí en Relatos a Gracias. Granel. Pues yo espero que los que están viendo esta entrevista, si no leen George el Dragón, hay muchos títulos de Bev, ya lo saben, escritos y también como parte gráfica. Sus redes sociales pues están apareciendo aquí abajo. Estás en Twitter como Monorama, pero no sé si quieras mencionar alguna otra. En Instagram como Beforama y en Facebook Bernardo Fernández Bef. Perfectísimo. Y pues Y no, al contrario, muchas gracias a ti y un saludo muy especial a tu tía que te pasó. Muchas gracias. sí, bueno, pues ya lo escuchaste, tía, es mi tía Maru. Nos estamos viendo, que tengan Gracias. una bonita noche Encantado. o día a la hora que Gracias. estén viendo este video.